Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Cortés. Ya nos hemos presentado en las reuniones anteriores. Junto con Carolina Finocchio dirigimos este instituto y estamos en el marco de la práctica profesional que organiza el Colegio Público de Abogados en la edición 2024. Desde nuestro instituto, que tiene un nombre renovado, ya no es más Instituto de Mediación, ahora nos llamamos Instituto de Negociación, Mediación y Métodos Participativos de Solución de Conflictos. Esto no responde a un mero cambio de nombre nada más, sino que implica una apertura a las demás prácticas profesionales que están asociadas a la resolución alternativa de conflictos, en donde la mediación es una más. En este programa hemos desarrollado estos primeros 3 encuentros a los que deseamos darle continuidad durante el año próximo en la práctica profesional. La primera parte se la hemos dedicado, la estrellita fue la mediación. La primera parte se la hemos dedicado a todo lo que es la parte normativa, legal y reglamentaria del Instituto de la Mediación y de los mediadores, cómo se maneja el registro, cómo se incorpora el registro, cuáles son los exámenes, etcétera, etcétera. Esta fue la primera clase. La segunda clase estuvo más enfocada en lo que es la estructura del proceso de mediación. Y ahora esta tercera clase ya empieza a cómo se fue derramando la mediación en otras instituciones, como Defensa del Consumidor, COPREC, mediación comunitaria, etcétera, que es lo que vamos a ver vamos a ver un panorama el día de hoy. Así que bueno, muy orgullosos en conjunto con Carolina en cuanto al equipo de profesionales que prepararon esta clase. Puedo ser testigo de lo que han estudiado, de lo que han organizado, y lo han hecho no solamente con pericia y con conocimiento, sino con mucho amor. Espero que esto lo puedan ver a lo largo del día de hoy. Así que bueno, nada, simplemente esto, y arrancamos con Leandro, que inicia estos primeros desbordes o estos desbordes del Instituto de la Mediación. Así que eso. Gracias, Leandro. Gracias, Miguel. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por conectarse hoy en la última actividad que hemos organizado. Después la van a poder ver en el canal de YouTube del colegio. No obstante, acá tenemos la particularidad de que si están conectados y quieren hacer una consulta, después la pueden escribir en el chat y después trataremos de darle respuesta. No obstante, después, si no, podremos facilitar algún correo y evacuar las consultas. Dividimos la actividad del día de hoy en 3 partes. Vamos a arrancar con quien les habla, para explicarles una introducción del sistema Mi Reclamo como un método alternativo de negociación, conciliación y también de acceso a la justicia para dirimir conflictos en las relaciones de consumo. Posteriormente, Vanessa va a hablar de COPREC y finalmente vamos con Viviana, que va a abordar el tema de la mediación de turismo. Sin más, les doy la introducción, voy a compartir la pantalla. Después el PowerPoint es muy completo, no va a alcanzar en el tiempo, pero si después lo solicitan se lo van a compartir sin ningún problema. Denme un segundo, compartimos pantalla. Bien. Bueno, acá tenemos la introducción de lo que vamos a hablar en esta primera parte del sistema Mi Reclamo, que es un sistema de conciliación en los aspectos de derecho del consumidor, específicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un sistema bastante nuevo, donde tenemos ahí estamos pasando filminas, el enlace donde pueden ingresar,
es mireclamo.juzgaba.gov.ar, es un sistema de conciliación dependiente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde es un sistema completamente online. Ustedes pueden ingresar a través de este enlace que está en la pantalla, como bien pueden bajarse la aplicación en el celular, tanto en sistemas de Android como de Apple, del iOS. Generalmente pueden acceder desde el dispositivo, como también les dije de la página que por ahí tienen una mayor capacidad de ver alguna serie de información o acceso, porque es una versión reducida a la del celular. Bien, acá era la cuestión de Android. ¿Dónde va a aplicar el sistema de Mi Reclamo? O sea, ¿cómo nos vamos a traer la competencia? Y tenemos que el sistema del SCJ-CABA, el Sistema de Conciliación de Justicia de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resumido en letras, en las causas en que el consumidor sea actor referido a relaciones de consumo regidas por las leyes 24240, modificatorias y complementarias y demás normativa vigente, cuando, acá es muy importante, sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indistintamente el lugar donde se celebra el contrato, donde se cumple la prestación del servicio, donde se realiza la entrega de los bienes, donde se cumpla la obligación de garantía, donde sea el domicilio del consumidor, el domicilio del demandado o de la citada en garantía, o el lugar donde el consumidor realice los actos necesarios para la celebración o ejecución del contrato. Supletoriamente, aplica el Código Procesal de la Justicia de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí vamos a pasar. Aquí vamos a dar, como les había indicado, en el PowerPoint es bastante más amplio al tiempo que tenemos para exponernos, pero es como un origen de cómo viene a pasar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y cómo se va generando. Tengan presente el artículo 106 para un posterior clase que podamos efectuar sobre este tema un poco más ampliado. Importante saber que existe, por resolución de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la resolución 581 del 2021 y la modificación de la ley 6286 que modifica y la creación del fuero contencioso administrativo y tributario y amplía a relaciones de consumo. Con la ampliación del fuero, acá es donde se crea esta instancia conciliatoria como para que sea una instancia prejudicial obligatoria para iniciar una acción judicial en este fuero. Después, la ley 6407 aprueba el Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo. Esos son los códigos y fundamentos que tienen que andar chequeando. En esta resolución se pone en funcionamiento este servicio. Antes se había indicado en la resolución que es SCPRC, Servicio de Conciliación Previa a Relaciones de Consumo, pero ahora quedó SCJ-CABA. Tenemos que el Código Procesal dispone, el Código Procesal de Relaciones de Consumo, que la justicia en las relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en la ejecución de acuerdos conciliatorios que se celebren en la órbita de la mediación voluntaria o sistema de conciliación del Consejo de la Magistratura, que es este. Bien, y el artículo 213, entre uno de los tantos incisos, el artículo 1 estipula que para la interposición de la demanda, él o los actores deberán acreditar el cumplimiento de la instancia previa de conciliación mediante la certificación correspondiente. Este sistema habilita instancia, como bien indica. Acá, sobre Mi Reclamo, vamos a hacer una parte un poco más práctica y después seguimos con el tema de normativa. No se van a poder iniciar nuevos reclamos cuando haya reclamos pendientes de resolución o reclamos concluidos con o sin acuerdo. Y esto aplica también a que por ahí no pueden tener un reclamo vigente en curso en COPREC o un reclamo que se haya cerrado sin acuerdo en COPREC o en otra instancia conciliatoria. Bien, eso es uno de los temas que hay que tener especial énfasis y cuando ustedes hacen la carga del reclamo, les va a indicar si tienen un reclamo en otro ámbito administrativo o de conciliación. Sobre el procedimiento, este dura 30 días hábiles judiciales y se puede prorrogar por 15. Por única vez. El sistema admite la reapertura, pero con el acuerdo de todas las partes. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, o sea, tengan en cuenta que ustedes pueden celebrar o solicitar la cantidad de audiencias que quieran dentro de este plazo, que es el marco normativo que nos da el plazo de duración. También tenemos que los días son hábiles judiciales, por ende, este sistema en feria judicial no corre.
Tenemos como para identificar que la página de Mi Reclamo está nucleada y complementada con el eje que sería el PJN de la ciudad. Para el eje, ustedes tienen que estar registrados como letrados con matrícula habilitante del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal. La búsqueda también es más amplia y la particularidad es que el número de reclamo, como puede decirse, el número de expediente que se genera con el reclamo que ustedes cargan, se denomina CUIJ, clave única de identificación judicial. Esto es porque se implementó la digitalización de todo el proceso y después cuando se cierre con o sin acuerdo, todo lo que se haya subido forma parte del expediente. Ustedes si cierran sin acuerdo o existe un incumplimiento, toda la documental de ese reclamo que hayan subido como poder credencial o la prueba queda en el expediente y después va a estar en el eje al momento de que ustedes quieran entablar la demanda. No obstante, como esto es un sistema nuevo, puede haber variaciones que puedan transcurrirse en el tiempo cuando ustedes quizás estén viendo este video por internet y no en esta clase en vivo. Bien, este es el sistema Iurix, donde el principio es la digitalización y ahorro de impresiones de papeles y ahorro. Este sistema está dirigido por la Dirección del Sistema de Conciliación Previa de las Relaciones de Consumo, donde direcciona la gestión de audiencias, admite los reclamos, gestiona los pedidos de los mismos, o sea, ustedes cuando cargan un reclamo, el mismo es evaluado para su admisión. Una vez admitido, se le va a generar por sorteo la designación del conciliador como del día y la fecha de la audiencia. No tienen tanto margen como en COPREC para seleccionar día y horario de una manera previa. Esta dirección también es quien homologa los acuerdos y gestiona, entre otros, el registro de los conciliadores, notifica y hace también la certificación e imposiciones de multas por las incomparecencias. Esto que va a estar en el PowerPoint, después lo vamos a pegar en el chat, es muy importante para ustedes como letrados, si ustedes quieren presentar o tienen alguna duda en el funcionamiento del sistema, es acá donde deben dirigirlas, bien, como también en su momento, si para registrarse quieren hacer la firma digital, van a tener que ir acá a la oficina del litigante. Esto es una imagen donde es un enlace, que lo voy a copiar cuando termine la exposición, cuando esté dando la parte de COPREC Vanessa, donde ustedes van a incorporar y encontrar ahí toda la normativa y funcionamiento del sistema. Hola. Buenas. Si silenciamos micrófonos, bien, gracias. Bien, como les había indicado, mi reclamo aborda los conflictos en relaciones de consumo. En principio es gratuito para el consumidor usuario y es una instancia prejudicial obligatoria válida para este fuero, el de la ciudad. Acá tenemos un tema importante que es todos los reclamos superiores a 20 UMAS, UMA, valor ciudad, no nación, los reclamos cuyos montos sean superiores, el patrocinio letrado para el consumidor es obligatorio. El patrocinio letrado para la requerida es obligatorio sin importar el monto. Esto es una diferencia importante a lo que es COPREC, donde pueden presentarse sin patrocinio y también que por la requerida en COPREC no se requiere que sean letrados. Y además sepan que si bien indica que reclamos son mayores a 20 UMAS, que es obligatorio para el requirente, pueden incluir a su letrado al cargarlo al reclamo sin importar el monto. Puede ser hasta un reclamo de 1.000 pesos, pero puede presentarse al letrado o cuando el conciliador también estime pertinente. Hay un deber de comparecencia personal, es un sistema confidencial, todo lo que se desarrolla va a ser un sistema online. Las audiencias se realizaban originalmente por Microsoft Teams, ahora después por otros sistemas, pero el principio es que es por videollamada y es confidencial. Estas excepciones, que después las tendrán en la filmina, y acá es importante, como para que tengan el marco normativo, que tenemos el Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo de CABA, la Ley 24240, y el Código Procesal en la versión normativa con resoluciones. Esto lo pueden descargar gratuitamente de la editorial Juzbaires, también dependiente de la Magistratura de la Ciudad del Poder Judicial. Estos libros o se pueden adquirir en formato físico, pero como les dije, sirven como marco y en formato PDF. A lo que a nosotros nos importa con el tiempo que tenemos es entender que tenemos la resolución 175 del 2021, donde reglamenta el Código Procesal de la Justicia en Relaciones de Consumo y también da un poco de introducción al sistema de Mi Reclamo.
Acá estamos. Vamos a mi reclamo, cargamos el usuario en la página. Ya tenemos el usuario, podemos ser letrado en causa propia, podemos ser consumidores somos todos, o también podemos ser el letrado del consumidor. Si el consumidor inicia, marca la opción soy reclamante, y después puede indicar si es representante, pero en el representante hay que acreditar también el vínculo y también el poder, la función de apoderado que se tiene. Se tiene que ingresar el quit del proveedor, en principio con eso es suficiente, el sistema va a indicar y si uno no conoce el quit va a incorporar otros datos como para poder individualizarlo. Cuando ustedes están generando la carga, van a preguntar el objeto del reclamo. ¿Qué tenemos acá? Reparación del producto, servicio, resarcimiento, devolución del dinero, cambio del producto, bonificación. Esto es como COPREC, pero la diferencia es que uno debe ir cuantificando en cada ítem que marca o puede bien marcar la opción de monto desconocido. Hay que adjuntar el ticket de compra y acá el sistema va con PDF o con JPG. Tengan presente la carga de los archivos. Si ustedes cargan el reclamo con un solo objeto y después lo pueden ampliar, en la primera audiencia es el momento para ampliarlo. Aquí es una pantalla del sistema, una captura, donde indica, cuando ustedes están haciendo la carga del reclamo, donde tienen que tildar de que hay un ámbito de aplicación del sistema. Si ustedes no encuadran en ninguna de estas opciones, el sistema no les va a dejar continuar porque entiende que no está la competencia de la ciudad. Al hacer el relato del reclamo, ustedes tienen un campo de 1000 caracteres. Sugerencia, pueden usar Word u otra aplicación que tenga un conteo de caracteres para después no tener que recortarlo. Bien, pueden adjuntar la información y fotos del reclamo del producto. Aquí hay una opción que indica el rubro al que pertenece el consumo y si tiene después un letrado, o sea, uno de ustedes tienen algún cliente, el consumidor indicando en el sistema su quit, lo va a vincular automáticamente al expediente. Entonces, cuando hay alguna novedad o se realiza el sorteo con asignación de fecha de audiencia, ustedes también van a recibir un correo electrónico a la casilla que han constituido como letrados en el eje. ¿Bien? Si ustedes no están en el eje, por ahí no sale completo esto. Aquí es muy breve, es una indicación de los rubros que podrían reclamar. Esto, como les digo, puede ir variando, pero en principio son así. Bienes, concesionarios, indumentarias, supermercados, laboratorios, internet, seguros. Y aquí tenemos una captura de la pantalla donde indica que ustedes deben indicar un punto de ellos para continuar. ¿Bien? Tenemos la incomparecencia, que es importante, se genera que no da lo mismo no comparecer por la requerida porque si es injustificada se le puede aplicar una multa equivalente a 3 sumas, UMA de vuelta a ciudad. Eso lo realiza la autoridad de aplicación y en el caso de que la inasistencia o incomparecencia fuera justificada, se debe fijar una nueva fecha de audiencia. Si se incomparece en la segunda fecha de audiencia, se va a dar por concluido y en todo caso continuará. El importe no va destinado ni en parte al consumidor o al requirente, sino que es al fondo de financiamiento. Tengan presente eso. Otra diferencia de parte de COPREC. Si el reclamante no comparece, se va a dar por concluido el trámite y en todo caso va a ser el consumidor, si quiere, puede volver a cargar un nuevo reclamo. Esa es la consecuencia para el consumidor o requirente. La audiencia se celebra, como les había indicado, de manera online a través de las partes, que es el requirente y si cuenta con un letrado, el conciliador y la requerida con su letrado. La requerida puede concurrir con letrado, con apoderado, pero tiene que concurrir, como les había indicado, obligatoriamente con patrocinio. Esto también es una diferencia fundamental. Si hay un acuerdo y ustedes pueden acordar, este no es que es de efectivo cumplimiento inmediato, sino que debe ser homologado o en todo caso, si encuentra la autoridad de aplicación que hay que realizar una observación, se rechaza y se informa para que tengamos un plazo de 5 días para subsanar las mismas. Si ustedes quieren hacer reapertura, existe la posibilidad de solicitar la reapertura, pero tengan presente que es
por petición conjunta de todas las partes hasta un plazo máximo de 60 días desde que se dé por concluido el procedimiento. Lo remarco bien grande para que se tenga presente. Si se inicia y se concilia y lamentablemente es sin acuerdo, se va a labrar un acta que van a haber conformidad a las partes a que no se arriba un acuerdo, no se relata la cuestión por la confidencialidad, no obstante se manifiesta que las partes no han arribado a un acuerdo, se da por finalizado el presente. Con esa acta ustedes pueden iniciar en el fuero contencioso tributario y de las relaciones de consumo de la ciudad. El acuerdo puede ser ejecutable también ante el fuero y si se incumple, aquí nos dice que ante el incumplimiento serán aplicables al proveedor las disposiciones elevadas del artículo 15, un recurso de reconsideración. Este es el tema hermoso y que el sistema destaca, la cuestión de honorarios del abogado, que viene a mejorar unas cuestiones donde no se estipulaba. Acá la normativa indica que el honorario del abogado debe ser soportado por la empresa, en el caso de un acuerdo. Desde la homologación, la parte proveedora o prestadora contará con un plazo de 10 días para abonar los honorarios al conciliador y al letrado patrocinante del consumidor usuario. Honorarios, importante, que serán fijados de conformidad con la ley 5134 del gobierno de la ciudad. O sea, ustedes tienen que tener esta norma presente al presentarse como letrados de cada consumidor para el momento de acordar que se regulen los honorarios o se acuerden o se fijen en consecuencia de esta norma. Si el consumidor inicia el reclamo y se hace el acuerdo, los honorarios tienen que estar y deben ser a los 10 días de homologado. O sea, no pueden pactar con anterioridad, siempre tienen que estar fijados como máximo a los 10 días de la homologación. Como les dije, tanto conciliador como letrado. Los honorarios, acá hay una salvedad, abogado del proveedor, siempre van a estar a cargo del proveedor y acá es lo bueno que podrán ser objeto del acuerdo. ¿Bien? Y se estipula también que si en un momento el proveedor inicia un reclamo, el que arribe, si al acuerdo, deberá obligatoriamente contemplar los honorarios del asesor letrado del proveedor de la forma y cargo que se hayan convenido. Esto tenemos varias páginas, que son los honorarios del conciliador. Tenemos una tablita que está publicada en la página del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde a medida que se va actualizando el valor UMA, va actualizando el honorario del conciliador, y en la página donde les voy a copiar el enlace, van a tener la tabla por si ustedes son apoderados de una requerida y tienen que cuantificar los honorarios del conciliador, sepan dónde está. Tenemos la última resolución, que es la 93-2024, derogó la anterior, la 301, y donde se va variando el tema de los montos fijos. Tengan presente que a partir de ir incrementando las audiencias, se debe abonar un adicional. Y también, a diferencia de COPREC, también estipula y elimina un gris de las obligaciones de hacer o las bajas o las cuestiones que en un principio no resultan per se cuantificables. Si hay acuerdo, los honorarios del conciliador se van a tomar por la tabla, como también tengan presente que si se acuerda por 500.000 pesos, al calcular el honorario del conciliador, mis disculpas, no se va a tener en cuenta los honorarios de los letrados. El honorario del conciliador es solo por el monto del acuerdo, no incluyen los montos de honorarios. El plazo es el mismo como les había indicado, y si no hay acuerdo, y si se inician acciones judiciales, el honorario del conciliador se va a determinar en la vía judicial y si no hay acuerdo y no se inicia, al año el Consejo de la Magistratura tratará de implementar, que ya está fijado, un monto fijo por cierre sin acuerdo. Esto iniciado por proveedor lo vamos a tener, no tenemos tiempo, y vamos a las partes fundamentales, que es el desistimiento. Si el consumidor desiste de la conciliación, debe notificar por escrito al conciliador o por mail, y el pago de honorarios es exigible a partir de 10 días hábiles judiciales desde que se tenga por resistida la conciliación. Sí, acá paga el consumidor, que supuesto el del desistimiento. Antes de la audiencia, un monto, después de la audiencia, otro monto. En caso de incomparecencia injustificada, como ya les había indicado. Esto que destaco en rojo
es cuando el acuerdo verse exclusivamente sobre obligaciones de hacer, cese de conductas, otorgamiento de libre deuda o cualquier otra cuestión que no tenga valor pecuniario, el monto del honorario del conciliador será de 0,4 UMAS y una suma complementaria que hoy es 20.000. Más de 3 audiencias va incrementando. Si intervienen más de un conciliador, no incrementa honorarios. Esto es una captura de pantalla donde tapé fechas de audiencias, donde ustedes después, tanto como partes, pueden ingresar y pueden manejar su calendario y ven cuándo tienen alguna actividad. No obstante, el sistema les va a ir avisando y van a recibir mails donde se les va a indicar la audiencia y el enlace a la misma. Ustedes con el simple mail hacen clic en el enlace y no tienen que descargar aplicación alguna para realizar la videollamada. Ahora voy a volver a la pantalla, con el poco tiempo quiero destacar esto porque es un sistema muy amigable, pero como todo sistema nuevo, requiere que vayamos interiorizándonos. Esta campanita, que denomina notificaciones, si ustedes no reciben algún correo o hay alguna acción previa que se les requiera, como por ejemplo firmar o dar una conformidad a un acta, hacen clic ahí y la van a encontrar. Acá estoy con el mouse, creo que sí se puede ver. Al lado del nombre y apellido de la parte, en este caso ahí estaba el mío que está tapado, la campanita es la notificación y ahí pueden decir, bueno, tenés que dar conformidad de tal audiencia. Entras ahí y das la conformidad. ¿Por qué? Porque se requiere conformidad de las partes para poder fijar también nuevas audiencias. No es que fijo por querer fijar y nos vemos en la próxima, sino que también tienen que prestar conformidad a la misma. Finalmente, en razón del poco tiempo, sepan que hay un canal de YouTube que tiene el Consejo de la Magistratura, donde tienen tutoriales para cómo utilizar el sistema tanto de conciliador como de parte. Entonces tienen pequeños videos para ver, donde pueden sacarse todas las dudas del sistema. Esto igualmente, si ustedes ingresan a la página de Mi Reclamo, en la solapa a la izquierda abajo van a encontrar los mismos, es decir, ayuda o tutoriales. Bien. Les doy las gracias, lamento que sea tan rápido, ojalá después en otra oportunidad podamos realizar algo mucho más amplio y específico en lo que es el sistema Mi Reclamo para poder resolver conflictos en relaciones de consumo de la ciudad. Los invito a que puedan entrar a la página, chequear la misma, y después cuando tengan alguna duda en el sistema, como les dije, les voy a copiar el link en un ratito, para que todas las consultas las puedan dirimir en la oficina del litigante o mismo, sin ningún problema, les ofrezco mi correo acá en el chat y continuamos por ahí. Con el tiempo justo, le doy la palabra a Vanessa. Gracias por la paciencia y la escucha de todos. Seguimos acá. Bueno, gracias, Lean. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Creo que ya algunos me conocen. Mi nombre es Vanessa Ibarrocía. Bueno, vamos a continuar un poco, digamos, charlando sobre lo que es las relaciones de consumo. En este caso, vamos a el procedimiento con COPREC, ¿sí? COPREC, a diferencia, ahora vamos a compartir pantalla. COPREC, a diferencia de lo que recién les decía Leandro, es en el ámbito de, digamos, de toda la nación, ¿sí? El reclamo puede ser ingresado de una persona que está en Tucumán o que está en La Pampa, ¿sí? Esto es la posibilidad que tienen de acceder al servicio de justicia, como le dicen en el ministerio, respecto de aquellas personas que no tienen acceso inmediato o de aquellas personas que están también en situaciones de vulnerabilidad. Esto, ¿a qué me refiero? Porque muchas personas tienen reclamo y se ven limitados al acceso. Entonces, a través de COPREC uno puede iniciar, ¿sí?, esta instancia en cualquier lugar que se encuentre. Como para tener una reseña, si bien no vamos a hablar sobre los fundamentos o lo que es la cuestión de fondo, esto de qué es un consumidor, cuáles son las relaciones, esto los letrados obviamente lo estamos conociendo, no, por, digamos, lo corto del curso no podemos hablar de a qué se considera una relación de consumo, pero sí todos estos requisitos tienen que ser analizados previamente para iniciar un reclamo en COPREC. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno carga la documentación, que después lo vamos a ver, es un sistema parecido al que mostró Leandro, tiene que tener algunos conceptos básicos como
que es que el reclamante sea realmente un consumidor, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? A diferencia de lo que habíamos dicho en la clase anterior, el artículo 5 de la Ley de Mediación excluye esta controversia en el inciso M, exclusivamente donde dice que las relaciones de consumo van a quedar, ¿sí?, excluidas de la mediación y se va sí o sí someter al servicio de conciliación. Esto es importante porque todo lo que tenga que ver con esta es la limitación en la materia, pero también tenemos una limitación de montos en COPREC, que son los 55 salarios mínimo vital y móvil, que esto hoy está en 13.982.075. O sea que los reclamos que versan sobre mayores de este monto sí deberían ser sometidos a mediación prejudicial, ¿sí? Esto es algo importante para tener en cuenta. Siguiendo, digamos, un poco en la normativa, el procedimiento de resolución de conflictos de las relaciones de consumo está en la Ley 26.993, ¿no?, a nivel nacional, que se va a articular... Perdón. Sí, ¿se escucha? Un breve comentario, esto como también una diferencia. El sistema Sí. Mi Reclamo no tiene tope, a diferencia de COPREC, que está limitado a 55 salarios mínimos vital y móvil. Entonces, también deben evaluar que si tienen un reclamo que supera los 55 salarios mínimos vital y móvil para no tener que iniciar una mediación con los consecuentes gastos, ustedes pueden tener la opción gratuita del otro que no tiene monto. Nada más, gracias. Claro, y también siempre en Nación vamos a estar hablando, está todo sujeto a salario mínimo vital y móvil, que es, como te lo dice, móvil todos mensualmente. Entonces, también eso tiene que ver porque por ahí uno tiene una limitación hoy y dentro de 2 meses la limitación es variable, ¿sí?, el monto. Otra normativa que hay que tener en cuenta al momento de iniciar los reclamos es, obviamente, la 24.240, que es la de fondo, la ley 22.556 y la 22.862, que es la lealtad comercial, el decreto 53 del 2003, que habla de cláusulas abusivas, la resolución 139 de 2020, que habla de los hipervulnerables, el decreto 202 del 2015, que habla de una reglamentación del procedimiento, ahora lo vamos a ir viendo, pero es para que lo tengan en cuenta, la resolución 48-2015, la resolución 616-2020, que en realidad lo que habla es todo el procedimiento electrónico, ¿sí?, de la firma, las conformidades que se requieren, y la resolución de la 137-2020, que también complementa los medios electrónicos, ¿sí? Las características de las conciliaciones de consumo, un poco hablando, continuando con lo que hablamos en las clases anteriores, es el tema, en primer lugar, la confidencialidad del proceso, por lo cual ustedes van a ver que en las actas que se le abren de la audiencia solamente se va a limitar a dejar expreso la resolución 616 del 2020, que es, digamos, la aceptación de los medios electrónicos, nada más. Una diferencia que ya también Lean lo mencionó es la no obligatoriedad de asistencia letrada, que es una resolución 139 del 2020. Acá, en los casos de consumidores hipervulnerables y los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que son diferentes situaciones, es en cuanto a los medios, y vulnerabilidad se considera determinado rango de personas, se le puede asistir, o sea, uno se carga, que se trata de este tipo de segmento de consumidores, y se le puede proporcionar un patrocinio gratuito en ese caso. Pero no hay, a diferencia de lo que recién mencionó en Capital Federal Leandro, no hay obligatoriedad de asistencia al letrado por alguna suma determinada. En este caso no lo menciona COPREC, ¿sí? Gratuidad, importantísimo, los consumidores no tienen, digamos, que abonar ningún tipo de tasa ni demás, solamente los proveedores al momento de la homologación, ¿sí? La instancia, esta es una instancia previa a iniciar acciones judiciales, y por supuesto que un cierre sin acuerdo con el acta firmada con correos electrónicos habilita instancia en cualquier lugar del país, ¿sí? Lo importante, si no comparecen, el Estado aplica multas, y estas multas son altísimas, y si son reincidentes, el Ministerio va haciendo un seguimiento y aplican multas de acuerdo a cada proveedor. Todo esto resguardando el orden público, ¿sí? Y las homologaciones posteriores también quedan
resguardan el sistema y se paga un canon y los honorarios, como ahora vamos a verlo, que son obligatorios por parte del proveedor. Esto, el rol del conciliador, es un poco lo que vimos en la clase anterior, a diferencia de la mediación, tiene un poco más de protagonismo el conciliador, porque puede proponer, por ejemplo, fórmulas conciliatorias, a diferencia del mediador, que es una, digamos, totalmente imparcial, que las partes son las que proponen. Sí tenemos una concordancia que es confidencial, el procedimiento es informal, no se requiere asistencia, como dijimos recién, y lo que sí el conciliador va a tener una actitud proactiva en el caso de que determine que hay determinadas cuestiones abusivas que se den en el marco de la audiencia. No puede defender, pero sí puede resguardar o velar por la legalidad del proceso y el famoso principio indubio pro consumidor, ¿no? Estamos tratando de que hay determinados momentos de la audiencia de consumo, estamos frente a consumidores que, por supuesto, sin abogados, entonces ahí se le dificulta en algunos momentos. Entonces, el conciliador en algunos momentos ayuda o colabora con la comunicación. Siguiendo con la ley de procedimiento, entonces la ley es la 26.993, que es la que marca el procedimiento de COPREC. El artículo 2 habla del límite de los 55, que recién hablamos, la gratuidad, y el Registro Nacional de Conciliadores de la Razón Consumo, que es el artículo 4, que es el que los conciliadores tienen que estar debidamente registrados, que por supuesto tienen que tener una capacitación, tienen que haber aprobado un examen de idoneidad, y tienen que haber sido, o tienen que ser, mejor dicho, mediadores con 3 años de antigüedad para poder dar el examen, ¿sí? Más la capacitación. Luego, después de, digamos, uno que se registra en las conciliaciones de relación de consumo, que es en el Ministerio, que depende de la Secretaría de Comercio, ahí pueden sortearse las mediaciones y se pueden ser asignadas al conciliador. Ahora vamos a ver que hay formas de designar conciliador, pero una vez que ingresa, el registro las puede... Bueno, el artículo 6 menciona de dónde se formaliza COPREC, que ahora lo vamos a ver, como dijo Leandro, respecto de la pantalla digital, el sitio donde cargamos los datos, y el consumidor, esto es igual a lo que plantean en Capital Federal, no puede iniciar otro reclamo por el mismo objeto en otra jurisdicción, ¿sí? Esto, Leandro no mencionó, pero además de la jurisdicción de Capital Federal, en las provincias también están las OMIT, que son oficinas de defensa del consumidor, las diferencias de la provincia en realidad, que son oficinas del consumidor que atienden reclamos también. Y una vez iniciado en esas oficinas, no se puede iniciar en COPREC hasta que no haya resolución, ¿sí? El procedimiento va a tener máximo 30 días prorrogables por 15 días más, y que es parecido también a lo que marcaba en Capital Federal. Y si es por medios electrónicos, va a tener una duración máxima de 15 días hábiles, que obviamente siempre son prorrogables por todas las partes, ¿sí? Designación del conciliador. Bueno, como recién les mencionaba, puede ser designado por sorteo, que lo efectuará COPREC. Eso lo hace con la nómina de todos los que están inscriptos. Puede ser por acuerdo de partes mediante un convenio. Esto existe la posibilidad de que haya las dos partes, hagan una compra y sometan ante alguna posibilidad de conflicto ante determinado conciliador. Y si no, puede ser propuesto por el consumidor o usuario, a los efectos de que éste elige también un consumidor inscripto en un listado, ¿sí? En el listado. La diferencia es fundamental en cuanto a los honorarios, ¿sí? Pero la que más utilizamos en el caso del consumidor es el que ingresa por COPREC y es por la asignación por sorteo, ¿sí? Lo importante, el artículo 9 habla de la asistencia no obligatoria, de letrada, ¿no? Hablamos, y el artículo 10 habla de las notificaciones que debe practicar el conciliador. Acá hay una diferencia. Si el conciliador es designado por COPREC, es por sorteo, las notificaciones las hace la Secretaría, por lo cual no es necesario que el conciliador
realice esas notificaciones. En cambio, si el conciliador es designado por la parte o propuesto, sí las debe realizar las notificaciones y, por supuesto, tiene que tener los recursos por parte del consumidor para realizar esas notificaciones. En la 26993 habla de que deben ser la comparecencia personal. Esto queda subsumido por las resoluciones que hablamos recién en cuanto a que es por medios electrónicos, ¿sí? Después, en los mismos artículos, del 2 al 15, habla de qué pasa cuando se llega a un acuerdo, ¿sí? Lo importante es que todo el proceso de COPREC se vuelca al sistema MEPRE, que en este caso es el mismo que las mediaciones. En este sistema están los datos. Cuando se asigna la conciliación al conciliador, le llega un mail con todos los datos en donde ahí van a decir el domicilio constituido, los datos del consumidor, y ahí ya va a estar precargado. La notificación se va a realizar por TAD, en algunos casos donde no sea posible se manda carta documento, la hace también la Secretaría, o sea, por medio de COPREC, y el proveedor tiene que comparecer en forma electrónica al domicilio del conciliador, acreditando, por supuesto, poder con facultades, igualmente que la mediación, con facultades de representación y conciliación. Una vez que se presentan las partes, con esos domicilios constituidos, quedan obviamente insertos en el acta y se pueden realizar, o sea, se emiten los links respectivos para la audiencia, para celebrarse en la fecha que preseleccionó el consumidor, que ahora lo vamos a ver cómo lo hace. En el caso de arribarse a un acuerdo, se vuelca ese acuerdo al acta MEPRE, y esa acta MEPRE va a tener que ser sometida a homologación, ¿sí? Que la autoridad de aplicación la va a homologar a los 3 días, o puede hacer una observación o rechazándolo, y esas observaciones las tienen que ser subsanadas por el conciliador, ¿sí? Que en ese un plazo mayor de 10 días para volver a lograr un nuevo acuerdo o redactar en forma armoniosa el acuerdo, ¿sí? Homologado el acuerdo, se notifica a las partes y al conciliador, y a partir de ahí, a los 10 días de la homologación, el conciliador tiene el derecho a los honorarios que, como decía Lean, los honorarios son por tabla. La diferencia es que acá en Nación las unidades de valor son UDR, no son UMA, y estos UDR van anclados a el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Esto es una diferencia importante. Si el consumidor no se presenta a la audiencia, se cierra y puede volver a iniciar de vuelta, ¿sí? el procedimiento COPREC. En cambio, si el proveedor que está citado, debidamente citado, no comparece, tiene 5 días para justificar esa incomparecencia. Si no la justifica, el conciliador labra un acta con los datos de la incomparecencia, los datos de la notificación que se figuran en el mismo sistema, y procede al certificado de imposición de multas. Ahí va, en el certificado de imposición de multas lo firma el conciliador y le emite también un formulario para que se proceda a efectuar de corresponder, dice la ley. El ministerio hace un procedimiento de imposición de multas en el cual el 1/3 de la multa va a estar destinado al consumidor. Esa es un poco la diferencia con Leandro, que también decía que iba al fondo. Acá, cuando el proveedor efectivamente abona, 1/3 va destinado al consumidor, ¿sí? Las conciliaciones concluidas sin acuerdo, los efectos es como recién informamos, habilita instancia ante la jurisdicción local o en el caso de Capital Federal ante los tribunales comerciales, y el consumidor también queda habilitado para reclamar ante la Auditoría de Relaciones Consumo o la Justicia Nacional de Relaciones Consumo, que es la que está todavía pendiente de reglamentación. Para concluir un poco lo que dijo Leandro, el procedimiento, digamos, por medios electrónicos, hay una resolución que es la 616/2020, que ya la mencionamos,
que habla de todo el tiempo de la constitución del domicilio en forma electrónica, las audiencias, la voluntariedad, todo lo que estuvimos mencionando, y ahora lo vamos a ver cómo se carga, ¿sí? Respecto a los honorarios, que es un poco lo que recién estuvimos hablando también, hay que distinguir 3 escenarios posibles. Si la designación es por acuerdo de partes, sucede una situación; si es propuesta por el usuario consumidor es otra; y si es por sorteo es otra la situación. Entonces, la más común que se da, vamos a ver la que es cuando es por sorteo del conciliador, que es el artículo 7, es cuando un consumidor inicia el reclamo, supongamos que sea un consumidor sin abogado, ¿sí? En la primera audiencia, por supuesto, va a tratar de llegar a un acuerdo. En el caso que haya un acuerdo, el proveedor es el que va a pagar los honorarios dentro de los 10 días de homologado, ¿sí? Si hay un cierre sin acuerdo, lo que hace el conciliador, informa a COPREC el cierre, eleva el acta de cierre, y después se le abonará una suma equivalente a 7 UDR en concepto de honorarios básicos, que en realidad es el fondo de financiamiento, o sea, el Estado es el que le abona al conciliador, ¿sí? Y en el caso de desistimiento del consumidor, antes de la primera audiencia y habiendo tomado conocimiento del conciliador, el consumidor tiene que manifestarlo por escrito, siempre por vía electrónica, y el fondo también abonará el concepto, pero es 6 UDR, como un mínimo que se establece, ¿sí? Dicho esto, vamos a ver cómo se ingresa al reclamo. A diferencia de lo que decía Leandro, acá el registro se hace la carga se hace, por ventanilla única federal de defensa del consumidor. Uno ingresa por www.autogestión.producción.gov.ar, consumidores, y ahí mismo le marca los pasos para iniciar el reclamo. La primera es la validación de la identidad. Uno ingresa, puede hacer por RENAPER o por AFIP, les va a dar para la validación de la identidad, y ahí va a poder cargar el reclamo, ¿sí? Luego de validar el correo electrónico y los datos del proveedor. Sí es importante que COPREC le va a pedir siempre el número de quit, o sea que si no tenemos un proveedor con número de quit, no vamos a poder ingresarlo, y ahí podemos ingresar uno o varios, no es necesario a uno, sino el mismo, digamos, los proveedores o aquellas personas que sean las reclamadas en la cadena, ¿sí?, de la relación de consumo. Bueno, ahí también vamos a tener que explicar si hicimos o no reclamo en otra jurisdicción y una determinada información que solicita en cuanto al monto, qué tipo de reclamo es y demás. Después, asignación del reclamo. Una vez que se asigna el reclamo, la autoridad, ¿sí?, de aplicación va de alguna manera a revisar los requisitos de admisibilidad. Si corresponde, por supuesto, va a dar lugar al reclamo presentado y va a dar acuse de recibo al medio electrónico o el correo electrónico que se consignó, ¿sí? Y después el denunciante ingresa vía el portal a los reclamos en ventanilla única, siempre con el usuario y la contraseña que haya realizado desde cualquier dispositivo, y va a cargar, cuando una vez que le llegue el mail, va a entrar para asignar, digamos, la fecha de la audiencia. Le va a aparecer ahí en la pantalla, reclamos gratuitos en espera de selección de turno. Una vez que llega, ingresan a mis reclamos gratuitos, en la pantalla donde ahí dice una flecha, y una vez que esté ahí pendiente, o sea, que esté asignado ya por la secretaría, y ahí tienen que elegir el turno que ustedes quieren respecto al turno que les sea más conveniente, ¿sí? Después, ahí les van a asignar las fechas, y una vez que elijan el turno, les va a llegar digamos, el mail con la confirmación y los datos de la conciliadora. Una vez que les llegan los datos de la conciliadora, se ponen en contacto y le tienen que reenviar de alguna manera, de alguna manera me refiero escueta, los hechos y la documentación que acrediten identidad. La conciliadora les va a solicitar o les va a consultar cuál es el medio idóneo, electrónico idóneo,
Normalmente se hace por Meet o por Zoom. Hay determinadas personas que no pueden porque en realidad son en situación de vulnerabilidad que habíamos hablado al principio, por lo cual se puede hacer en vía telefónica también. La intención de los conciliadores, cuando estamos hablando de personas que tienen poco acceso, digamos, a todos los medios electrónicos, uno tiene que tener la predisposición, inclusive la normativa indica que el conciliador tiene que llamar o velar para que el consumidor entienda de alguna manera cuál es el procedimiento más idóneo para hacer valer sus derechos, ¿sí? Bueno, una vez celebrada la audiencia, las partes pueden tener varias comunicaciones vía mail, todos los mails tienen un carácter confidencial, y por supuesto va a culminar con el acta MEPRE, que es el que va a firmar por todas las partes, prestando conformidad. La resolución por medios electrónicos que mencionábamos al principio, habla de los pasos que tiene que tener un acta para que sea firmado en forma electrónica por todas las partes. Constituidos los domicilios, el acta final tiene que estar prestando conformidad por todo en cadena de mails. Eso que se llama firma electrónica es lo válido para que pueda efectivamente tener como cerrada la etapa de conciliación, ¿sí? Creo que no me olvidé nada. Creo que nada más. Estoy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo decimos, me lo pueden anotar, que después lo podemos contestar al final de la clase. Bueno, vamos a dar paso a hablar sobre... A ver, ¿dónde estás? ¿Me escucha? Viviana, ¿me sí, Viviana Drago. Ah, sí, ¿me escuchás, Viviana? Bueno, sí. Te doy paso, ¿sí? Así. Gracias. Continúas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Hablaban los colegas y yo quedé subyugada, pero a la vez pensaba, esto es un largo camino. Yo tengo que hacer un poco de historia, si me lo permiten. Yo soy mediadora desde antes que saliera la ley de mediación. Soy mediadora número 654. Y soy agente o funcionaria del Ministerio de Turismo hace 35 años. Así que bueno, este largo camino que la verdad que es una maravilla a lo que se está llegando, tuvo un inicio, ¿no es cierto? Y antes de la ley de mediación, también tuvo un inicio. Nosotros en la ley 18829, que es la ley de turismo, teníamos en el año 72 ya iniciado la defensa del turista por medios alternativos. Hasta con esa palabra lo decía. Así que es interesante hacer historia, siempre es interesante hacer historia para ver de dónde partimos, a dónde llegamos y a dónde queremos llegar, ¿cierto? Cada vez evolucionando más. Así que si me permiten, yo les voy a hacer una breve reseña de todo lo trabajado en el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo se creó en el año 2001 por decreto 111. Y luego, en el año 2003, se implementó la mediación-conciliación en nuestras oficinas. Yo estaba realmente enfervorizada con lo que era Harvard, con lo que era la mediación, ¿no es cierto? Y con lo que, como trae, o sea, no hay mediación si no hay una buena comunicación, ¿no es cierto? Eso es esencial. Y no hay una buena comunicación si no sabemos escucharnos. Entonces, por resolución 263 del 03, de la que formé parte con mucho orgullo, entre el Ministerio de Justicia de la Nación y nuestro ministerio, en ese momento Ministerio de Turismo, se armó o se mejoró este método alternativo de resolución de conflictos, que era una mezcla, como muchas veces Miguel
en las reuniones lo hemos charlado, era una mezcla. Si bien queríamos que fuera mediación y se cumpliera con la mediación y se cumpliera hasta con la estructura de la mesa oval, del pintado de blanco para que no nos dispersáramos a los participantes, y el querer no enfrentarlos, esa situación de sentarlos a la par, o en esa mesa oval que era realmente que no tenía conflicto, que queríamos que no se profundizara el conflicto, ¿no es cierto? Así que bueno, esta resolución 263 del 03 nos trajo muchas satisfacciones, muchas, porque pasaron casi 25 años. 25 años en el que ganamos la CISO 9001. ¿Qué es esto? Las CISO son normas internacionales que premian cuando existe una intervención y una satisfacción al que mayor injerencia tiene. En el Ministerio de Turismo, en una época cercana, muy cercana, lo más importante era el turista damnificado, el turista quejoso, el turista nacional o internacional. Entonces, era tanto el cúmulo de arreglos, porque hemos superado al 87% en estos más, obvio que es una torta que hacen los especialistas, pero bueno, resumiendo, un 87% eran beneficiados con estos acuerdos conciliatorios. A pesar de que le queríamos llamar mediación, terminábamos en un acuerdo conciliatorio, dándole fuerza a alegar porque pasaba por el departamento o dirección, porque eso cambia, depende de las gestiones, de la dirección o de asuntos jurídicos. Entonces le daba fuerza o más fuerza. ¿No es cierto? El tema, bueno, siempre acá me tengo un machete, porque no, las filminas les va a llegar, pero con la copia. Nosotros éramos de la idea de limitar la participación del apoderado, ya desde aquella época. Porque sobre todo en turismo, las empresas, cuando eran grandes, tenían muchos apoderados. Pero ¿qué pasa? No tenían poder de decisión y nos hacían perder el tiempo. Entonces, si bien lo permitíamos, pero era con carácter restrictivo. Sí firmábamos el acuerdo de confidencialidad. Sí, eso lo hacíamos. Bueno, también acá yo me anoté. Esto empezaba con el hermoso discurso de inicio, en el que le decíamos a las partes cómo iban a ser tratadas, ¿no es cierto? Que iban a ser tratadas en forma igualitaria, que no tuvieran miedo si realizábamos caucus. Los colegas sabrán de sobra lo que es el caucus, pero algunos cursantes o oyentes o participantes capaz que no lo sepan. Es el tema de cuando el mediador conciliador se reúne a solas con una de las partes, ¿no? Esto a mí me llevó en el año, como les dije, tengo que hacer historia, 2013, 2015, a realizar tesinas, en las cuales sí escribí sobre la posibilidad de ahondar en una cosa que denominé 10-10, que eso también lo van a tener en la filmina. ¿Por qué esto de 10-10? 10 minutos para una parte, con reglas. Si bien la mediación-conciliación tiene normas tan flexibles, para que lleguemos a resultados positivos, debe haber estrictez en algunas cosas. Y esta estrictez se daba en esos 10 minutos, bajo ningún aspecto la otra parte podía interrumpir. Sí se les daba
papel, lápiz y podían escribir y anotar todo lo que quisieran, ¿no es cierto? Cuando le tocaba los 10 minutos a la otra parte, era del mismo modo. No podían hablar, había que escuchar, no podíamos sobreponernos, no era para que está diciendo esto, pero yo le voy a decir lo otro. No, papel y lápiz y anotaban, ¿no es cierto? Así que bueno, y realmente con mucho, digamos así, éxito, porque estamos hablando de ese premio internacional y de esa gran cantidad de acuerdos conciliatorios. En el año 2022, por resolución 95 del entonces Ministerio de Turismo, se creó la resolución 95 del año 2022, que fue la que procuró la vía electrónica. Esto es, acordémonos que estábamos como en pandemia, tuvimos que empezar con esta vía electrónica. Esto no quitó el éxito de los acuerdos, ¿no? Así que bueno, yo también les envío la resolución de inicio y la resolución de vía electrónica. Pero les tendría que contar que estos DNU recientes han derogado nuestra ley 18829. Así que, si bien les hice una historia, casi les tengo que decir que es una historia con pasado. Yo soy optimista porque la ley de turismo nacional sigue hablando del particular damnificado turista nacional y extranjero y que debe de ser específicamente desinteresado por el organismo nuestro. Esto también históricamente fue unos acuerdos con el Ministerio de Economía en todo lo que era parte consumo, porque siempre estuvimos de acuerdo en que la ley especial, si era un turista, era la ley de turismo. No había incompatibilidad por hablar de consumo, pero si vamos a lo profundo, la especialidad la tenía turismo, ¿no es cierto? Así que siempre hemos trabajado en forma conjunta antes de lo que ahora tan brillantemente han expuesto de COPREC. Pero antes había conciliación y había arbitraje en consumo. Y el turista podía acudir ahí, pero vuelvo a insistir que realmente la especialidad estaba en turismo, ¿no es cierto? Así que bueno, yo sigo siendo optimista, fueron justo 10 minutos. Así que ahora quiero hablar 10 minutos de comunicación, porque les explico lo que hablamos así en caucus. No puede haber conciliación, mediación. No estoy capacitada en arbitraje, pero sí en conciliación y en mediación. La comunicación es absolutamente necesaria y es muy interesante capacitar a los que van a ser futuros mediadores y conciliadores en lo que es la comunicación, ¿no? Realmente, con esto de esa tesina que yo había realizado con el 10-10 en esta importancia del saber escuchar y de diferenciar a la persona ya de entrada, quién es el verborrágico y quién es el auditivo,
Y por otro lado, lo más importante, la comunicación verbal de la no verbal, porque aunque parecería exagerado, hay comprobación en el aspecto de que la comunicación no verbal se lleva un porcentaje altísimo. No quiero, me gustaría que me lo dijeran o que me lo escribieran en el chat, pero es altísimo. No sé si todos estamos de acuerdo con eso. Y me gustaría también que lo dijéramos. Miguel, ¿qué comentás de esto? Un segundo, que te veo muy Estaba, meditativo. No sé no, si... estaba escuchando atentamente porque me quedé con algunas preguntas de antes y algunas de ahora. Bien. No, de lo anterior, para darle un cierre, digamos digo que hay una prehistoria de la mediación. Nos contaste que esto ya era anterior a la existencia de la idea de métodos alternativos. Después, un procedimiento interno de conciliación, vamos a llamarlo, porque no era de mediación, y ahora como una especie de función, pero que vos lo ves que esto sigue en los tribunales de consumo, esto es así. Sí. Más o menos, Mejorado. este es el panorama. Bien. En cuanto al tema de comunicación, yo pensé que íbamos a votar el tema de turismo, pero en cuanto al tema de comunicación, yo soy un fanático creo que digamos, son tres las herramientas que tenemos los negociadores, los mediadores. eh, Dentro de las principales están las herramientas comunicacionales. Yo no descarto todo lo que sean las actitudinales también, todo el tema de qué es lo que expresamos con la actitud. Con lo cual, todo el tema de lenguaje corporal que estaba diciendo, yo no sé muy bien cuál es la proporción de lo que se dice con la palabra y lo que se dice con el gesto, cuál es una y cuál es la otra. Pero intuitivamente puedo llegar a decir que normalmente nos informan más con con el lenguaje, lo que nosotros llamábamos digital, ¿no? En su momento. Lenguaje digital es todo aquello que no es analógico, que no es lo que me están diciendo, sino que es lo que yo estoy leyendo por la expresión del cuerpo. Intuitivamente yo digo que normalmente en una negociación, en una mediación, en cualquier situación de intercambio, en mi caso personal, repito, e intuitivamente, es mucho más grande el porcentaje de lo que yo estoy leyendo, de lo que se expresa físicamente, de lo que se expresa con el movimiento, que es lo que efectivamente se me está diciendo. Esto es personal y es el estilo de cada negociador, es el estilo de cada mediador. Hay algunos que se ajustan más a la palabra, a lo que se está diciendo. Sí, No, más o menos, porque realmente nosotros hemos trabajado muchísimo en diversas universidades demostrando que el lenguaje no verbal es más importante que el verbal. Y tiro el número y acepto lo que ustedes me digan, pero un 97% del lenguaje no verbal influye en la comunicación. Y lo puedo demostrar. Pero acá varios colegas que muy gentilmente me dijeron, no te explayes en eso y hagamos realmente talleres vivenciales, cosa que a mí me apasionaría, por otro lado, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, el tema, la tesina no era solamente otra cosa, acá también capaz que vamos a entrar en conflicto, porque no solo era ese 10-10 y esto de la comunicación no verbal, la importancia, sino llegar a la lactancia cero del conflicto.
O sea, ir manejando a las partes de tal forma de ir primero limpiando el camino para llegar o minimizar el conflicto. Para que, bueno, cuanto más chico sea el conflicto, más fácil va a ser que las partes se pongan de acuerdo en lo que nos explican para llegar, ¿no es cierto?, al acuerdo. Pero esto es hablando de mediación pura, no mezclar con lo que es turismo, porque debo explicarles que por el momento sabemos muy bien lo que es la derogación de una ley, reglamento, leyes complementarias, accesorias, modificatorias. O sea, va el dominó, hace esto, tuc, cayó la ley 18829 y me cae todo el resto. Por ahora. Digo yo, eso lo digo. Pero bueno, y en cuanto a la comunicación, que también a varios colegas del equipo y del instituto están de acuerdo con esto de que obviamente sin saber y sin ahondar bien en la mediación y en la conciliación en puridad, porque yo los escucho a los colegas del COPREC y al colega Leandro, que está un poquito más como, todo tan digitalizado que, bueno, si bien es cierto que ese es el cambio, ahí yo no sé hasta qué punto todo esto que hace 25, 28 años lo tenemos arraigado y que muchos lo amamos a este tema, ahora se puede soslayar o no, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema de la comunicación, que les gustó que les comentara. Lo que pasa que, perdón, Vivi, en esto por ahí me gustaría decir algo, que en cierto modo es verdad que los cambios existen, ¿no? Y está todo más digitalizado, incluso toda la plataforma, un poco a diferencia de COPREC, este sistema de Siscaba, del que estuvo hablando Leandro hoy, es todo más en una plataforma digital, lo que en definitiva lo que hace principalmente es facilitar la tarea administrativa casi que del conciliador y de los abogados, pero la audiencia que se lleva a cabo no deja de ser comunicación entre las partes. Entonces, a veces creo que en eso va a estar siempre la pericia del conciliador, la predisposición de las partes en intentar comunicarse y hablar, y a veces hasta en audiencias muy cortas, de 20 minutos, media hora, vos obtenés cuestiones significativas, donde tenés el apoderado de una empresa que habla de manera, de buena manera al consumidor, que le dice, yo también soy consumidor, yo te entiendo lo que te pasó, ¿no? Quiero decir, la comunicación se da igual, de distinta manera tal vez, con otros tiempos, porque todos tenemos otros tiempos, pero me parece que lo que es tecnológico es la estructura, pero los seres humanos seguimos estando, y fíjate que acá aún en esta estructura virtual nos estamos conectando, ¿no? Un poco sí. Por ahí eso es la acotación que quería hacer. Sí, pero sí. Como verán, hablando de antigüedad, uno tiene muchos años y las cosas cuesta ayornarse por ahí a lo que es tan rápido, todo tan rápido, ¿no? Vos fíjate que si vamos a lo no verbal, yo puedo ver a pocas caritas, y no todas exactamente, no es lo mismo que con la presencialidad. Igual yo misma estoy pidiendo que hagan Zoom en las reuniones de la comisión, porque por falta de tiempo o por problemas, pero es distinto. De todas maneras, me parece muy interesante capacitar siempre en comunicación, y ya que somos abogados... Vivi, dejá un poquito porque viene al caso, porque esto de la... todos los que somos parte de la prehistoria... Bueno, ustedes no, yo sí. Bueno, no, yo también, ¿eh?
no, te lo juro, soy mediador número 2, pero digamos, también hacía mediación antes de que hubiese mediación, no importa, Sí. pero no viene al caso. Lo que te quiero decir, los que formamos o forman parte de la prehistoria, lo podés detectar rápidamente en el lenguaje y en la comunicación. Hay un estudio que estuve leyendo el otro día. Hasta ahora teníamos estudios que eran relativos a, por ejemplo, comunicación y género, ¿sí? Cómo nos comunicábamos, qué palabras usábamos, etcétera, pero nunca había leído un estudio en relación a cuestiones etarias. Parece ser que cuando vamos envejeciendo, que es un proceso biológico y natural, vamos cambiando la forma de comunicarnos. Y se detecta, nuestro lenguaje se va convirtiendo más oscuro, más pesimista. Vaya a saber, esto, ojo, no estamos hablando, estamos hablando de generalidades. Generalmente tiende a ser a ese lado, no particularmente hay gente muy optimista, gente, pero cuando una persona de determinada edad participa en una mediación, ve menos salidas, ve menos posibilidades, ve un panorama más oscuro, por ejemplo, el tema de la tecnología hoy en día, con la aparición de inteligencia artificial y esto y lo otro, hay gente que pareciera que estamos enfrentando el fin del mundo, que se va a independizar de todos nosotros, va a ser unas máquinas diabólicas y nos va a matar a cada uno de nosotros. Bueno, no. Los más jóvenes obviamente lo viven de otra manera. Digo, que entre las habilidades de comunicación, hasta ahora nos han enseñado este tema de cómo debíamos comunicarnos cuando hay cuestiones de género adentro de una mesa de negociación. Bueno, a mí me llamó la atención esto. Digo, vaya, por acá hay un camino también para explorar qué es lo que pasa cuando participan, qué herramientas tenemos nosotros los mediadores, qué herramientas tenemos los negociadores para ir detectando estas señales que nos va dando el lenguaje, estas señales que nos va dando la comunicación para ver, bueno, hay cuestiones etarias, hay cuestiones de edad que participan adentro de este conflicto. Y muchos de los conflictos creo que tienen este origen y no los hemos identificado de ese modo hasta ahora, porque no lo teníamos armado conceptualmente. Son estudios muy modernos, no son muy nuevos. Gracias, Vivi. Vivi, No. ¿te puedo contar algo? Sí. Vos, a ver, esto es una percepción de que más allá de lo etario, a mí me ha pasado como conciliadora, he recibido mails de personas, de personas grandes con unos mensajes hermosos. Me han dicho, doctora, le agradezco por la preocupación, la disposición y la empatía que tuvo para tratar mi tema, porque para mí es muy importante. Para ella, a ver, había que resolverlo para para un consumidor, una persona de 80 años, había que resolverlo. Entonces, como eso he tenido un montón, pero lo escribió, por supuesto, el sobrino al mail. Entonces, digo, me llegan mails, y los tengo como bien claros, guardados, en que las personas, si quieren transmitir, digamos, un mensaje, lo van a hacer. Obviamente que lo digital a veces parece frívolo, pero no es así. Le da a veces una herramienta y le da posibilidades para que se puedan comunicar, que la señora pueda hablar, porque yo he tenido conciliaciones en donde la sobrina tuvo que ir a la casa y yo la prorrogué y todo, un montón de cosas, o sea que está también en el conciliador manejar o darle las posibilidades, ¿no? Y tratar de empatizar con todos y entender que si bien estamos en la era digital, esa herramienta puede ser muy eficaz. Y no necesariamente, porque los mensajes que he recibido, y fueron varios mails, es porque a la persona le llegó, independientemente de la pantalla, pero le llegó. Eso es lo que quería contar, porque realmente, más allá de que uno termina, continúa, ¿no? Porque la persona le está resolviendo el tema. Eso nada más. Te felicito. De mi parte es maravilloso que así sea. Yo no lo veo frívolo, lo veo por ahí un poco más frío, no frívolo. Pero como me tocaba hacer, digamos así, el broche final y tenía que hacer un reconto
de lo que fue. Lo que pasa que todos los que estamos acá amamos esto, queremos que siga, queremos perfeccionarnos y a la vez, como comentó Leandro en la primera reunión, queremos que venga más gente, queremos el contagio de nuestra pasión hacia la gente más joven también. Creo que este es el leitmotiv de todas estas charlas, ¿no? Si no me equivoco. En eso estamos, Diana. Y por eso, bueno, también puedo andar en el tema de lo que es un helper, cuando quieran, no sé si ahora es el momento, de estar todos del mismo lado, aunque sean enemigos y enemistados, para llegar a un acuerdo tienen que enterarse de que están trabajando en lo mismo. Ser duros con el problema y no con las personas, lo mismo que la rigidez y la flexibilidad de la palmera. Así que bueno, yo quedo a disposición. Ustedes saben bien que si por estos días, estos meses, no puedo estar presente, es porque me estoy impedida por mi momento en la Secretaría de Turismo, Medio Ambiente y Deportes, que ahora se llama así. Y por otro lado, bueno, quedo a disposición de darles, o queda promesa, porque creo que lo van a disfrutar, estos talleres vivenciales que nos van a sacar de la estrictez de lo que es el conflicto de la Muchas gracias, Vivi, muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a vos, Miguel, gracias. Y gracias a Carolina, que es el corazoncito también del instituto. Gracias, a María Fernanda, Leandro, que es a todos, realmente, a todo el equipo. Y gracias por haberme dejado explayarme también en lo que a mí me gusta, que es la comunicación. Un gusto, Vivi. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos das el pie. Acá con Caro estamos pergeñando maldades. Abrí el micrófono, Caro. Sí, abrí el micrófono. Estamos pergeñando maldades. No, estás apagada, estás apagada. Desmuteate. Ahí está. Bueno, ahí está. Estamos pergeñando maldades, ¿sí o no? Sí. No, le damos a conocer, dale, Miguel, les va a interesar muchísimo. Sí, a los que quedaron, estamos en condiciones de anunciar que 14 y 15 del mes que viene vamos a realizar unas jornadas de mediación en conjunto con la Unión de Mediadores Prejudiciales, y donde vamos a tratar estos temas. ¿Dónde estamos? Quizás un poquito de dónde venimos, porque tenemos algunos de los originarios, ¿no? Que van a participar. Y fundamentalmente hacia dónde vamos, que un poquito es lo que vimos hoy, que nos señaló Leandro y Vanessa, que son todas estas nuevas aplicaciones. Vamos a ver otras aplicaciones de la mediación y cómo podemos ir expandiendo el campo profesional que tenemos con las herramientas que nos dio la profesión de la mediación. Agregando, Miguel, eso, y los invito para que se anoten todos, por favor, es una jornada muy interesante, y les cuento que tiene el plus de que va a estar homologado, con lo cual ya por eso ya tiene un doble interés. Y esto de la maldad que dice Miguel, sí, somos protagonistas, pero bueno, lo asumimos. Tenemos temas muy lindos, y el día 14, ¿no, Miguel? Va a ser por Zoom, con lo cual va a haber invitados. Por ejemplo, estamos tratando con jueces del sur, por ejemplo, que están muy involucrados con el tema de mediación, y
dentro de la mediación lo que es restitución de menores. Pero todo va a ser por Zoom, el día 14. El día 15 va a ser presencial. Y realmente va a ser, estamos viendo con Miguel otros temas y con Guillermo González otros temas, pero va a ser todos de sumo interés. Así que quedan todos invitados. Los del instituto, por supuesto, pero los que están escuchándonos, los que hoy están presentes, reiteramos la invitación. Y vamos el día que va a ser presencial, vamos no solamente a hablar de métodos alternativos, sino que vamos a aplicar las mismas técnicas de los métodos alternativos para poder comunicarnos. Es decir, vamos a organizar una facilitación y un Word Café para que todos puedan hablar y que no sea uno el que habla y otro el que escucha, uno el que hipotéticamente sabe y el otro el que hipotéticamente no sabe. Vamos a tratar de bajar el juego con herramientas de facilitación y con herramientas, pues específicamente una de facilitación que se llama Word Café, que la vamos a ver ese día. Que les va a encantar eso. Y además, el inicio o la presentación se va a recordar a Damián, que creo que, bueno, que Gladys Álvarez se lo merece, y Damián, por supuesto que también. Sí que va a haber presencia de personas así, como recordatorio e histórico, como le gusta decir a Miguel, que él forma parte de la historia, no sé por qué me incluye. Prehistórico. Pero bueno, fue un gusto. Creo que ya llegamos al horario. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, por favor háganla. Y gracias a los expositores, como hay una siempre. pregunta que dice, quería preguntar cómo es el curso para ser mediador. Leandro, vos sabés, León, que está publicado la primera clase, que específicamente Leandro abordó este tema. Así que si le querés contestar ahí, con el link de donde está. Sí, Miguel. Ya empezó perdón, ya empezó el contagio, ¿eh? Bien. Bueno, a la pregunta, ahí acabo de copiar un enlace en el chat, donde tenés la información de la Dirección Nacional de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia. Cualquier cosa, en el mismo chat hay un mail para que si necesitas el PowerPoint de la primera clase con toda la información para poder capacitarte para ser mediador, mismo, sino como información rápida, podés entrar en la página del colegio, el Colegio Público de Abogacía Capital Federal, hay una escuela de mediación donde tenés excelentes profesionales que dictan la capacitación previa que vos tenés que reunir para poder convertirte en mediador. Es un proceso de varias etapas y de un tiempo que lleva. Así que espero que ahí lo puedas encontrar. Cualquier cosa, estoy acá para lo que necesites. Ahí Marina Soledad Sanchi nos está diciendo que qué lástima que no sean todas de formato híbrido. Para el año que viene vamos a tratar de estas jornadas de darle una continuidad. Así que vamos a explorar todas las formas sabidas y por haber tecnológicas para que participen desde todo el territorio de la Argentina. Así que, bueno, esta primera la queríamos hacer antes de fin de año. Y después estamos pensando hacer las jornadas cada X cantidad de tiempo y en el medio con conversatorios que nos permitan estar actualizados entre una jornada y la otra. Exacto. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? No entiendo qué dice. A ver, Leandro. No hay más nada. No, bueno, nos queda solo por agradecer. Y invitarlos, como siempre, al instituto. Nos reunimos el segundo jueves de todos los meses. Así que bueno, nada, todos los que estén interesados pueden venir, que tratamos todos estos temas y estamos creando futuro en métodos alternativos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.